Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Hoy tenemos el honor de que nos da la conferencia magistral don Fernando de Salas, es el rector de honor, rector que ha sido de esta sociedad, 32 años seguidos, ha sido rector y director del curso, por lo tanto no es casi un padre fundador, pero casi. También nos acompaña, tenemos el honor que nos acompañe doña Corotillán, magistrada de los tribunales de Madrid, catedral, ya lo conocen ustedes, y también tenemos el honor que nos acompaña el general don Rodolfo Núñez de las Cuevas, que ha sido profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, director general del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Real Sociedad Geográfica. Muchas gracias, general, por acompañarnos esta tarde. Bien, tenemos hoy a don Fernando de Salas, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. Nació en Zaragoza en 1920, estudió el bachillerato y se licenció en Derecho, es medalla de plata de la ciudad de Zaragoza, realizó su tesis doctoral calificada de sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad donde vive en la actualidad. Es coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor del Ejército y de la Armada, retirado. Ha sido rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, como les comentaba a ustedes, y director de su curso durante 32 años, actualmente rector de honor, académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, miembro del Club de Roma. En 2006 le fue concedido el premio Club Internacional de Prensa, la mejor trayectoria profesional. Investiga en ecología desde 1972 y ha escrito decenas de libros y posee innumerables condecoraciones que acreditan su actividad intelectual. Hoy tenemos el honor que nos va a hablar de los cascos verdes, seguridad ante los desastres naturales y crear los cascos verdes. Es una ponencia que está preparando para ver si es posible que el gobierno de España la presente en Naciones Unidas en fechas próximas. Pues querido rector, esta es tu casa. Muchas gracias. Y yo al comenzar mi exposición quiero agradecerle en primer lugar, no sé si se oye bien, dicen si se oye bien, pues que quiero dar las gracias al rector Juan Solaeche y también a la subdirectora del curso, Olga María Núñez, y al secretario técnico de la SEI, a Paco Ramos, comandante del Ejército, y a todos ustedes, a todos los que han asistido, alumnos y no alumnos del curso. Yo querría solo que me invitaras, que no te lo he dado, porque toda esta conferencia mía ha estado preparada en un tiempo en que yo he estado alternando el encontrarme bien, el encontrarme regular o el encontrarme mal, hospitalizado incluido. Pero en fin, eso parece que está superado y no te lo he dado en el currículum. Pero una de las mayores distinciones que a mí me interesa poner en el currículum es que, déjame que vea al general, que la tercera promoción de la Academia General Militar, pues hace ya 2 años, ¿no? O 2 o más años. Como soy el único profesor que queda vivo de la época de 1945 y siguientes, ellos estuvieron en el 46, en el 44, de alumnos, pues han tenido a bien nombrarme miembro honorario de la tercera promoción de la Academia General Militar, lo cual supone para mí un rejuvenecimiento que desde los 93 volver a los 25, 26 o 27, pues es. Y esta promoción, que quedan vivos todavía muchos miembros y que nos reunimos, ¿verdad? Hemos estado hace muy pocos días con un almuerzo y además participan con sus mujeres. Y las mujeres de los militares y las mujeres en general se sienten bastante o muy incluidas dentro de la actividad de su marido. Entonces,
pues a mí, claro, esto me supone cada vez que nos reunimos un rejuvenecimiento verdaderamente extraordinario. Pues sí, quería que costara en acta ese complemento. Vamos a ver. Sí. ¿Puedo decir una palabra? Bueno, la suerte la tuvimos nosotros porque don Fernando de Salas es el único profesor vivo de que era en la Academia General Militar del año 1944. Era una persona extraordinaria, era joven en aquel momento, muy natural, nosotros éramos muchísimo más jóvenes, pero la formación que nos dio, el cariño, la disciplina militar, el amor a España, todas esas virtudes que se aprenden en el ejército, nos hicieron después que en la vida pudimos triunfar, porque yo dejé el ejército porque era también ingeniero geógrafo, soy catedrático de la Universidad Politécnica, ahora jubilado, y ocupé muchos cargos internacionales en el campo de la cartografía. Y he sido profesor incluso de este curso hace unos años, 4 años así. Pero que todo se lo debemos a él. Personas como don Fernando, por eso vive mucho, porque la gente lo quiere mucho. Y para vivir hace falta ser buena persona, no hay vuelta a quedarle. Y el hombre pues tiene un cariño de todo lo que quedamos, que somos poquísimos. O sea, pero bueno, tenemos la suerte, perdón por esta, era una oportunidad de decir algo de don Fernando que merece la pena. Muchas gracias, porque hemos preparado muchas cosas, un programa que, como pueden ustedes comprobar por el índice, no se puede dar en una hora. No, esto es porque yo quiero que todos los alumnos de este curso, pues cuando terminen y se hablen como cualquiera sobre cualquier aspecto relacionado con los desastres naturales, especialmente, no solo de ecología, sino también con los desastres naturales, que hayan oído hablar y que haya habido alguien que les haya enseñado pues cualquiera de las resoluciones que yo les voy a ir nombrando a lo largo de la exposición. Aquí, ven ustedes este libro, que se llama Legislación Española del Medio Ambiente, pues tiene lo primero, tiene la cumbre de Río, la cumbre de Río del año pues, 1992, porque ya conocen ustedes la historieta, me parece, y si no la recordamos rápidamente. Naciones Unidas termina la guerra y, por cierto, que la Segunda Guerra Mundial tiene una cantidad de bajas, es una conmoción la que sufre el mundo tan impresionante, que hubo 26 millones de bajas mortales. La Unión Soviética tuvo 13, China 6 millones, Alemania 4, Japón 1,2, Gran Bretaña e Italia 400.000 muertos cada uno y Estados Unidos 300.000. Estados Unidos ya pusieron en la Segunda Guerra Mundial esa teoría militar que luego han mantenido hasta el día de hoy, que es que, ya que muchos de nuestros enemigos tienen unos ejércitos enardecidos a morir por la patria, muy dedicados a morir por su patria, dejémosles que logren su objetivo, pero nosotros, bajas cero. Es una tendencia, y fíjese que en la Segunda Guerra Mundial, con el papel tan extraordinario que tuvieron los Estados Unidos en ella y en ganarla, pues sin embargo solamente tuvieron 300.000. Bueno, el mundo desde entonces tuvo otra orientación política y la Carta de las Naciones Unidas de 1945 recuerda, entre otras cosas, que han hecho la descolonización. Entonces, la descolonización cambió totalmente el panorama político de la posguerra que estamos viviendo en el día de hoy. En esa carta, ya en el año 45, los creadores pensaron en que, dada la condición humana influida en los estados, pues iban a producirse inmediatamente tensiones entre los estados
que a veces habían estado juntos o vecinos, etc. Y entonces en la carta publican los capítulos 6 y 7 de la carta sobre las tensiones y conflictos bélicos que se iban a producir entre los estados. Y eso da lugar a que creen los cascos azules. Los cascos azules, ya saben ustedes lo que son, manejados por Naciones Unidas. Cada parte de los estados, cuando hay una tensión política, y la seguimos teniendo, hoy tenemos el conflicto del Líbano, el conflicto de Afganistán, por ejemplo, y hay soldados de 10, 12 países que están allí intercediendo para que esa tensión, ese conflicto, no llegue a transformarse en una guerra. Bien. El título de la conferencia, como saben ustedes, es Seguridad ante los desastres naturales. Crear los cascos verdes de Naciones Unidas para actuar ante los desastres naturales. Luego diremos el porqué. Luego, a veces por quitar, porque te dicen, no, que el título no sea muy largo, ni sea muy grande, pues lo reduces y luego te faltan cosas, conceptos que matizan lo que quiere decir el título de una conferencia o de cualquier cosa. Y por ejemplo, le quité la palabra riesgo, que es muy importante en relación a lo que yo me voy a referir, porque la seguridad tenía que haber puesto ante los riesgos causados por los desastres naturales, entendiendo por riesgo la contingencia o proximidad de un dato, que lleva consigo un contrato de seguro, y ya sabemos lo que es un contrato. Una palabra que se utiliza mucho en ecología ahora es resiliencia. Resiliencia o resiliencia, que en ecología quiere decir la capacidad de las comunidades de soportar perturbaciones. Cualquier texto de una resolución hoy de las que vamos a referirnos, pues esta, por ejemplo, esta otra, de la Conferencia Mundial sobre la reducción de los desastres desde el 2005 al 2015, que todavía no ha llegado, el marco de acción de Kyoto para el 2005 y el 2015. Pues en esta resolución, esta palabra, que no es muy conocida y que no figura todavía en el diccionario, en la edición actual, por eso se la digo a ustedes. ¿Por qué? Porque las palabras tienen mucha importancia. Por ejemplo, el concepto de seguridad. El concepto de seguridad en el diccionario de la lengua española se refiere a libre y exento de todo peligro, daño y riesgo. Y en este sentido es en el que nos vamos a referir. Y yo sigo todas las palabras que emplean Naciones Unidas, independientemente de que en la traducción española haya algunas que a unos no les gusten o que, por ejemplo, digan para la reducción de los desastres. La reducción de los desastres realmente no vamos a reducir ningún desastre. Ni yo pretendo con esta conferencia, que pretendo muchas cosas, reducir el número de desastres. Lo que sí pretendo es reducir los riesgos que nos causan los desastres naturales. ¿Cómo? Creando unas unidades especiales de pequeña entidad militar, como son los cascos azules, pues los cascos verdes, que están preparados para actuar en los casos que se produzcan de desastres naturales. Bien. El índice ya les he dicho que es largo, pero vamos a referirnos, esto está hecho para que tengan ustedes una panorámica un poco amplia de qué va toda esta cuestión de reducción de riesgos ante desastres naturales, lo que podemos llamar la seguridad ecológica.
que me ha dado pie para que esta conferencia, que tiene unas pretensiones verdaderamente extraordinarias, porque solamente lo que pretendo es que después de, y con el permiso del rector, sí, lo podemos hacer así, después de haberla pronunciado hoy y luego haber tenido un coloquio en el que andamos mal de tiempo porque ya no hemos dicho nada y ya hemos pasado, ¿cuántos? 35 minutos, esto es un desastre. Bueno, pero que yo les indique a ustedes que pueden, porque además les suelo poner el email, el texto para que luego ustedes, el que tenga interés, lo lea con sosiego en su casa y saque toda la documentación, porque ahora tenemos esta maravillosa cosa que se llama Internet, con lo cual podemos conocer lo que pretendo en esta conferencia. No que hable yo sobre las características de los desastres naturales o del hombre y el medio ambiente y etcétera. No, no, no. Que escuchen ustedes la voz de las Naciones Unidas, que luego va a ser por medio de oro. Porque yo, como ya, si hablo bastante rato, pues me fatigo, la colaboración que me va a prestar leyendo ella algunos artículos de las resoluciones que interesa que ustedes lo vuelvan a leer. Bueno, entonces, esto me ha dado pie a la primera propuesta. La primera propuesta que hago es a Naciones Unidas para que Naciones Unidas haga una propuesta que se llame seguridad ecológica. Es decir, que trate Naciones Unidas de hacer resoluciones con este título que incluya hoy, con los nuevos adelantos que Naciones Unidas va teniendo y la experiencia de cada día, porque entre otras cosas el medio ambiente no cambia tanto, el cambio climático tampoco, pero los desastres naturales cada día aparece un nuevo ciclón. No he citado el de los Estados Unidos antes de ayer, pero en fin, todos lo tenemos y así sucesivamente. Entonces, con un nuevo criterio, con una nueva mentalidad, decirle que haga esta seguridad ecológica. 2 puntos. Seguridad ante el medio ambiente, seguridad ante el cambio climático y sobre todo seguridad ante los desastres naturales. Porque Naciones Unidas han puesto en práctica a los cascos azules, ya lo hemos dicho y lo conocemos. Pero lo que no ha puesto en práctica es la seguridad ante los desastres naturales. Por eso la segunda parte se refiere a los cascos, ¿he dicho naturales? No, a los cascos verdes, los que hacen el trabajo para disminuir el riesgo de los desastres naturales. Y le digo a Naciones Unidas que esto lo hagan en 2 años. ¿Por qué? Porque el año 2005, que es cuando termina, como hemos dicho, la conferencia de Kyoto, el marco de acción de Kyoto, que es el volumen en que Naciones Unidas descubre en el año 2000 y redactan en el año 2005 el marco de acción que es para la reducción, dice aquí, la reducción de los desastres. Falta la reducción de los daños de los desastres, porque no se reducen los desastres, no los podemos reducir. Bueno, y yo digo que esto, algunos de Naciones Unidas pueden creer que es una utopía o fuera, pues yo creo que sí, que efectivamente es una utopía. Aprovecho para decirles que el concepto de utopía ha cambiado y ya no es el que algunos de ustedes, sobre todo las personas mayores, han conocido de utopía, que era un plan, un proyecto irrealizable. Eso era una utopía. Bueno, pues ahora desde hace 15 años, más o menos, ya no es eso. Es un plan, un proyecto que parece irrealizable en el momento de su promulgación.
Yo he vivido la época en que el ir a la Luna era una utopía, pero no, ya se fue a la Luna, ya está. Entonces, que se haga eso es importante. Y vamos a pasar ahora a decirles a ustedes que Naciones Unidas le han dado tanta importancia a la red, que sigue llamándole reducción de los desastres, que han proclamado el día 13 de octubre como día para la reducción de los desastres naturales. Exactamente igual que hay hoy tantos días que se celebran en distintos aspectos. Vamos ahora a centrarnos sobre la reducción de los desastres y del marco de acción de Kioto. Porque lo que no quiero yo es que salga ningún diplomado de este curso de la Sociedad Internacional que hable con alguien y salga a reducir este marco de acción de Kioto de 2005 a 2015 y no tenga una idea clara del mismo. Por eso yo le voy a robar ahora a Olga a que lea, por ejemplo, pues algunos de los párrafos que Naciones Unidas dice. Vamos a escuchar un poquito de tiempo a lo que dicen Naciones Unidas. Oído. El reto de los desastres. Las pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento, acarreando graves consecuencias para la supervivencia, la dignidad y los medios de vida de los seres humanos, en particular los pobres, y para el desarrollo logrado a costa de mucho esfuerzo. El riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial, cuyo impacto y acción en una región puede repercutir en los riesgos de otra, y viceversa. Ello, sumado a la vulnerabilidad exacerbada por la evolución de las condiciones demográficas, tecnológicas y socioeconómicas, la urbanización sin plan, el desarrollo en zonas de alto riesgo, el subdesarrollo, la degradación del medio ambiente, la variabilidad del clima, el cambio climático, las amenazas geológicas, la competencia de los recursos escasos y el impacto de epidemias como la del VIH-Sida presagian un futuro de amenaza creciente de los desastres para la economía mundial, la población del planeta y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. En las 2 últimas décadas, más de 200 millones de personas se han visto afectadas en promedio cada año por desastres. Gracias. El riesgo de desastres surge cuando las amenazas, peligros, interactúan con factores de vulnerabilidad físicos, sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos de origen hidrometeorológico constituyen la gran mayoría de los desastres. Pese a que se va comprendiendo y reconociendo cada vez más la importancia de la reducción del riesgo de desastres y a que han aumentado los medios de respuesta, los desastres, en particular la gestión y la reducción del riesgo, siguen representando un desafío mundial. Bien, fíjense que cuando se han referido a que van aumentando los desastres, dice que repercuten en la dignidad humana, no solo hasta en la dignidad humana. Y ahora nos vas a leer solamente el párrafo 24. El párrafo 24, fíjense lo que dice, porque nos da norte y nos da... ahora se lo leo. Se alienta a todos los agentes pertinentes a que forjen alianzas entre las múltiples partes interesadas, a todo nivel, según proceda y a título voluntario, para contribuir a la aplicación del presente marco de acción. Se alienta también a los Estados y a los agentes pertinentes a promover el fortalecimiento o la creación de cuerpos de voluntarios nacionales, regionales e internacionales, que se puedan poner a disposición de los países y de la comunidad internacional para contribuir a eliminar la vulnerabilidad y reducir los riesgos de desastres. Fíjense, aquí nos da pie para que al razonar la necesidad de Naciones Unidas de que se creen los cascos verdes, pues lo viene diciendo aquí, todos los cuerpos de voluntarios nacionales, regionales e internacionales, que se puedan poner a disposición de los países y de la comunidad internacional para contribuir a eliminar la vulnerabilidad y reducir los riesgos de desastre. O sea, esto me da apoyo para, como digo, hacer esta consideración. Bien. A la búsqueda de la seguridad de los desastres naturales, la cumbre de Río Magdalena.
a los 20 años de haberse creado la cumbre de Río, pues ha pasado 20 años y, como saben ustedes, porque esto terminó en junio del año pasado, hubo muchas críticas a favor, en contra. Naciones Unidas hace un resumen que solamente tiene, pues, 59 páginas, que caramba, como resumen es bastante, ¿eh? Y entonces han tenido críticas de muchas unidades y organismos ecológicos, etc. Yo solamente quiero recordarles a ustedes lo que dice Naciones Unidas como consecuencia de estos 20 años que han venido preocupándose solo de dos cosas: del medio ambiente, relaciones hombre-medio ambiente y relaciones hombre-cambio climático. Algunos, más o menos científicos, creen que el hombre es el predador del medio ambiente y puede serlo del cambio climático, porque hace acciones que influyen en la atmósfera y que suben, por ejemplo, pues la temperatura del agua del mar. Esto hay otros científicos que lo niegan total y absolutamente, y dentro de Naciones Unidas han tenido una tensión, podríamos decir, científica, ¿verdad? Opinable. Pero aquí, al referirse a la economía verde, puesto que ahora le damos tanta importancia, la que tiene, a la economía, fíjense lo que dice Naciones Unidas, lo ha dicho ahora después de 20 años de estar trabajando. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Afirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general. A este respecto, consideramos que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería consistir en un conjunto de normas rígidas. Ponemos de relieve que la economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra. Ya ven ustedes la importancia que le dan a esta cuestión. Pasamos ahora a hablar un poco de terminología sobre la reducción de riesgos de desastres. El lenguaje es indudablemente importantísimo. Y que hablemos todos el lenguaje de Naciones Unidas dentro de este enfoque ecológico, pues es muy importante. No que algunos digan, yo no tolero que le llamen reticencia a... No. Si lo dice Naciones Unidas, pues vamos a ayudar a Naciones Unidas, que es el organismo más importante que ha creado la humanidad, al menos yo así lo considero, que yo sepa, porque las funciones y las misiones que ha hecho para transmitirlo, pues son realmente importantísimas. Por ejemplo, como hemos recordado, la descolonización, pues fíjense ustedes cómo nos ha cambiado al mundo actual. Aquí dice que la gestión correctiva del riesgo de desastres la define Naciones Unidas como actividades de gestión que abordan y buscan corregir o reducir el riesgo de desastres que ya existen. La gestión del riesgo la define como el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Hoy está la importancia que ha tardado Naciones Unidas de enterarse
de que existían los desastres naturales y que habría que prestarles atención, ya lo hemos dicho, año 2000 y año 2005, la primera resolución, teniendo en cuenta que empiezan a preocuparse en el año 1990, 70, 72. Pasamos. Entonces, hasta han creado un premio, el premio Sakharov, para la reducción de desastres. Volvemos a lo mismo, cuando dice reducción de desastres, quiere decir reducción de los daños de desastres, como hemos dicho. Dice que esta es la importancia que Naciones Unidas concede a la reducción del riesgo de desastres, que ha sido creada por ellos este premio Sakharov, dotado con $50.000, que comparten el premiado y los ganadores de los certificados de distinción y mérito, y tiene una periodicidad bienal que se presenta durante la primera plataforma mundial para la reducción de los riesgos de desastres. Y dice que el candidato debe ser una persona o una institución que haya desarrollado una acción destacada y reconocida internacionalmente, que contribuya a los objetivos estratégicos y prioridades del marco de acción de yo, lo que estamos considerando. Y que los candidatos deben ser capaces de demostrar cómo se relacionan sus logros con la campaña internacional más reciente sobre reducción del riesgo de desastres, ciudades resilientes, preparándonos para los desastres, apoyándose en el máximo número posible de los 10 aspectos básicos para abordar las cuestiones de gobernanza local y riesgo humano. Y ahora pasamos hacia un marco después del 2015 para la reducción de los desastres naturales. ¿Qué va a ocurrir cuando lleguemos al año 2015? Bueno, pues vamos a ver qué va a ocurrir. Pero ya Naciones Unidas se ha adelantado y ha establecido una serie de objetivos a conseguir después del año 2015. Son muchos los párrafos que tengo señalados, pero vamos a... Yo no sé si esto es que se me ha parado. No estoy yo tengo más. Solo habían pasado, no llega a 20 minutos. Me queda hacia atrás. Gracias. Bueno, pues le vamos a leer algunos de los párrafos numerados en el que hablan Naciones Unidas, hablan de lo que van a hacer después del marco de 2015. Aquí tenemos de dos, a ver qué es suficiente. El marco de acción de Kioto para 2005-2015, aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, es la fuente de inspiración de conocimientos, prácticas, implementación, experiencia y ciencias para la reducción del riesgo de desastres. Como nos aproximamos a la finalización del HCA actual, es importante plantear un enfoque y orientar el debate sobre una continuación para su consideración en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en 2015. Punto 2. El informe hacia un marco después del 2015 para la reducción del riesgo de desastres. Incluye información contextual, sección A, un esquema de las tendencias, los avances y los retos, sección B, y un debate sobre qué forma debe tener un marco después del 2015, sección C. El informe también presenta un proceso de consulta, un cronograma, sección D, y ubica los eventos principales para 2015. Bien, pues, como digo, ya están preparando muchas cuestiones y muchos objetivos. Y pasamos a la segunda parte de la conferencia. Crear los cascos verdes de Naciones Unidas. Bueno, pues yo al trabajar este tema y meterme en Internet he tenido varias sorpresas.
porque si te metes en internet, pues resulta que descubres que hay varias personas y entidades que ya han calificado a lo que ellos hacen como cascos verdes. Con cascos verdes, y así pues hay una cantidad de personas que, por ejemplo, el director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, propuso en septiembre del 92 crear los cascos verdes de la ONU. Pero fíjense, para velar por un desarrollo que respete el medio ambiente. Y no fue creado. O sea, la mentalidad hoy que tiene Naciones Unidas y que tiene la mayoría de las personalidades y científicos que tratan sobre ellas no pasan del nivel de relación seres humanos, medio ambiente y como máximo seres humanos, cambio climático. Pero no han pensado en los desastres naturales, como he dicho al principio. Entonces, pues ha habido algunos que, por ejemplo, un señor que se llama Augusto escribió un artículo en el año 2011 que dice: no es broma, la ONU creará los cascos verdes para combatir el calentamiento global y para controlar nuestras vidas con el pretexto del planeta. Bueno, en Argentina, pues otros interesados en la inclusión social. Otros, los cascos verdes, que son una fuerza militar de la Unión Africana para mantener el orden legítimo, la paz, crearla a su vez, detener crímenes de la humanidad, genocidio o limpieza étnica. Pero, desde luego, hay una organización que esta es la que me llevó a mí ya a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Pues Naciones Unidas ha querido organizar unos cascos verdes de la ONU, y ha dicho que son conocidos como cascos verdes y son un cuerpo de protección medioambiental de la ONU. Medioambiental, porque Naciones Unidas no sale hoy de la cumbre de Río y del medio ambiente, que se despliega en tiempos de un conflicto, en situación posconflicto. Si bien no son un grupo armado, se les conoce con ese nombre al ser un servicio verde del cuerpo internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PUMA, desarrolló un nuevo indicador, que son los valores posconflicto para evaluar los daños y los aportes a realizar en el país. Bueno, total, esto no ha ido adelante y no tiene ninguna consistencia. Hay que decir bien claro que los cascos verdes que yo preconizo, a imagen y semejanza de los cascos azules, que son dependientes de Naciones Unidas, son dependientes de Naciones Unidas precisamente para actuar ante los desastres naturales, pero no todas estas cuestiones que hemos leído. Así, por ejemplo, en su día, hace falta, en el 92, Alemania y Austria quieren crear los cascos verdes de la ONU, esos que les he dicho, y que no los crearon, no se pusieron de acuerdo. Yo ahora lo que quiero es que este mensaje mío lo acoja, si le parece bien, el gobierno de España. ¿Para qué? Para que sea el que lo manda a Naciones Unidas. Naciones Unidas no tiene relación con ningún investigador particular, porque claro, en el mundo somos muchísimos los que nos dedicamos a esta cosa. Naciones Unidas solamente habla con Estados. Y yo he descubierto, tampoco lo sabía, que los Estados en el mes de septiembre de cada año, en la segunda quincena de septiembre, acuden a Nueva York el jefe del Estado, el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores de cada uno de los 192 estados. Y Naciones Unidas, en esta gran cumbre mundial
pues hace como en todos los sitios que hay varios oradores. Le da a cada uno 20 minutos para que lea ese jefe de Estado de cada país, de los 192, qué es lo que ha hecho ese Estado en relación a las Naciones Unidas en ese año anterior. Entonces, si yo consiguiera que el gobierno de España a estas propuestas les diera importancia y dijera que ha habido un español, bueno, yo estoy seguro que si yo fuera inglés o francés o alemán, pues esto lo aportarían, porque lo que les interesa siempre es decir que alguien de su propia nacionalidad ha hecho algo. Entonces, que dijera, este señor ha hecho estas dos propuestas. El cómo preocuparse de lo que estamos diciendo en el índice, de la seguridad ecológica, y luego que cree los cascos azules y los cascos verdes para que puedan actuar cuando haya alguna necesidad. Y esto es lo que yo les quiero dar, convertida esta conferencia en un informe al gobierno, para que el gobierno lo considere, porque que yo sepa, y si no, si alguno de ustedes ya conoce que ha habido alguien que ha querido crear unos cascos azules, unos cascos verdes, para actuar ante los desastres naturales o algo por el estilo, que me lo diga en el coloquio, porque yo soy de los convencidos de que a lo mejor estás muy contento, crees que has descubierto algo y estás descubriendo algo que ya está descubierto antes. Lo que sí es cierto que nadie ha hecho un libro hace 2 años, me parece que es en la editorial Pygmalion, que se titule Si yo pudiera, visión ecológica y poética de los desastres naturales. A mí un buen día me dijo un editor que yo era un poeta. Yo no soy un poeta, porque sí, pero es prosa poética. Entonces, prosa poética podemos ser. Y entonces yo escribí una serie de versos dedicados a cada uno de los desastres que padecemos en el mundo. Por ejemplo, les voy a leer uno muy corto. Aludes de nieve. Si yo pudiera soportar el frío mortal de quien arrollado por una luz de nieve se siente congelar su cuerpo. Si yo pudiera soportarlo, serían breves instantes. Y así me voy preguntando ante cada uno de ellos qué pasaría. Otro, el agua dominada. Si yo pudiera recordar que en la relación de los seres humanos con el agua existe un aspecto en el que llegamos a dominarla. Un aspecto en el que llegamos a dominarla. Así lo expresó la gran artista venezolana, pintora, escultora y poeta Mercedes Márquez en su escultura en bronce titulada El Cántaro. Mercedes Márquez da la casualidad de que fue mi mujer y que nos dejó hace 11 años. Y tiene una escultura a la cual ella sí que era poeta, le dedicó esto. Llenó de música el cántaro con agua revoltosa del río, la que antes de ser atrapada había cantado con voz de cascabel. Lo repito, llenó de música el cántaro con agua revoltosa del río, la que antes de ser atrapado había cantado con voz de cascabel. Ahora, mansa y prisionera, se agita al ritmo felino de la mujer erguida, toda negra armonía, que va y llena y viene y vacía el canto. He podido transcribirlo, ya lo digo yo, con la profunda emoción del recuerdo amoroso. Fue mi esposa durante 30 años. Pero, por ejemplo, otro que se titula Iceberg y Titanic. Si yo pudiera representar la tragedia del Titanic, levantaría el telón y aparecería el iceberg, inmensa mole
de toneladas de hielo flotante desprendido del Ártico, navegando en rumbo de colisión con el Titanic, orgullo de la ciencia, la tecnología, la riqueza y el lujo, la alegría de miles de pasajeros en el placentero viaje inaugural a América. Charlie, joven camarero inglés del opulento comedor, Juliette, su chica francesa, viviendo idilio de amor. Choque brutal que conmociona el barco y pasajeros. Caos, rostros despavoridos, carreras hacia los botes salvavidas. Sálvese el que pueda. Charlie logra un asiento en el primero en ser votado. Ha buscado a Juliette, sin resultado. Piensa en ella y en su futuro hijo. Frío de la noche y el chapoteo del agua borran sus pensamientos. Solo él es lo importante. Se ha salvado del naufragio del barco. La gigantesca visión de medio Titanic hundido en el agua hiela el corazón de quienes lo contemplan desde sus botes a corta distancia. De pronto, Charlie nota el frío del agua y una voz: ¡nos hundimos! Su instinto le lleva a mantenerse a flote. No puede pensar. Instantes después se une a los que traga el mar. El hundimiento, el barco, quiere llevarles a sus tripulantes y pasajeros. Quiere llevarse a sus tripulantes y pasajeros y los succiona a las profundidades oceánicas. Si yo pudiera bajar el telón de esta tragedia, mostraría rostros demarcados con el ictus de la muerte, los supervivientes. No habría aplausos, solo dolor, congoja y recuerdos. Bueno, este libro, si alguien lo quiere adquirir, lo venden, por ejemplo, en el Corte Inglés de Serrano. Y así es como dice esos versos dedicados al amor ante los desastres. Ese es el libro de poesía. La última propuesta es también importante, no de la altura de las anteriores, pero es que utilicen Naciones Unidas. Tienen ustedes ahí una nota de Naciones Unidas de la norma ISO 2145 de 1978, que es un documento de numeración de divisiones y subdivisiones en documentos escritos. Es la numeración punto 1, punto 2, con números romanos, no como están hechas todas estas otras resoluciones de Naciones Unidas, que emplean números árabes, números romanos, letras mayúsculas y letras minúsculas, con lo cual encontramos H y pequeña, y pequeña, y pequeña, y pequeña. Dice, bueno, ¿y esto qué? Dentro de todo este conjunto, ¿dónde está? No es lo mismo que si fuera 3, 1, 2, que quería decir que era dentro del tercer capítulo de la parte primera, el punto 2. Bueno, pues que ustedes utilicen la norma ISO. Esto está dicho aquí y ya solo me queda despedirme. Yo, para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes la atención con que me han escuchado. Y quiero invitarles a que me apoyen a conseguir transmitir mi mensaje sobre los cascos verdes. Que el Gobierno de España considere que el mensaje que quiero mandar a Naciones Unidas merece la pena para que lo estudien y creen los cascos verdes, y en un plazo de 2 años, 2015, porque ecológicamente el año 2015 va a ser un año importante, ya lo hemos dicho antes. Los 192 estados de Naciones Unidas tienen que tener organizado un gabinete de crisis, que hoy no lo tienen muchos países, y en sus ejércitos que exista un pequeño contingente de tropa instruida y con material para actuar ante todo tipo de desastres naturales y tecnológicos que se produzcan
como cascos verdes de las Naciones Unidas. Porque si no ocurre lo que está sucediendo ahora, que en cuanto hay un desastre natural, en el país que sea, lo primero que hace es llamar al ejército. Y el ejército envía pues, soldados sin instruir, sin saber manejar un carro de bomberos, porque si tiene un carro de bomberos o hay dos carros de bomberos y tiene un equipo para manejar uno, pues no se puede manejar. Si también si también aceptaran Naciones Unidas las propuestas de redactar esa seguridad ecológica, seguridad ante el medio ambiente, seguridad ante el cambio climático y seguridad ante los desastres naturales y tecnológicos, pues consideraría haber hecho una colaboración que mereciera la pena. Muchas gracias y les pido a todos ustedes un aplauso para la SEI, que es el marco que nos está acogiendo a todos. Y gracias a su presencia.